Hola, el día de hoy les voy a introducir al capítulo 4, el cual lleva por nombre El regionalismo, perspectiva desde las teorías de las relaciones internacionales. Bueno, como su nombre lo indica, habla sobre el regionalismo, y el regionalismo suele ser interpretado de diferentes formas según la disciplina que lo estudie. En este caso, nosotros lo estamos estudiando desde la teoría de las relaciones internacionales. Pero generalmente, sin importar qué disciplina la estudie, suele entenderlo como una unión territorial de forma geográfica. Es decir, suele entenderlo más por el lado geográfico. Pero aquí nosotros en las relaciones internacionales le damos un enfoque más allá de lo geográfico. Pero primero tenemos que saber en qué momento es que empezó a surgir con mayor fuerza el regionalismo en el contexto de las relaciones internacionales. Y en este caso fue después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial se evidenció un aumento de los tratados regionales, los cuales fueron motivados por distintos objetivos o por distintos intereses. Sin embargo, como les comentaba anteriormente, a una región hay que entenderla mucho más allá de lo geográfico. Se debe entender como países que tienen una interacción muy fuerte o muy sólida que llegan a crear un sentido de pertenencia. Entonces, se trata sí de un espacio físico determinado, pero este espacio o territorio determinado debe presentar cohesión social, económica, política y organizacional. En esta misma dirección en la que hemos entendido el regionalismo, entendemos que los tratados de libre comercio interregionales le dan un sentido a lo que ahora llamamos el regionalismo abierto. Es decir, se habla de que hay tratados de libre comercio interregionales en un contexto de que crean procesos de integración comercial entre países de diferentes continentes. Por ejemplo, Canadá, México y Estados Unidos son tratados de libre comercio interregionales, y aunque están en diferentes continentes, siguen siendo un ejemplo de lo que es el regionalismo, porque aunque no haya cercanía geográfica, ellos están trabajando en conjunto por objetivos específicos. En este momento la OMC empieza a tener un papel en la mesa, porque la OMC considera que cualquier tipo de acuerdo que reúna más de 2 países, pero menos de la cantidad que integra a la OMC, es un caso de regionalismo. Y en el marco de la OMC, el regionalismo es un sistema discriminatorio por la perspectiva de la cláusula de la nación más favorecida. Pero estos regionalismos son permitidos bajo el artículo 24 y pues en el marco del régimen de excepciones tienen cabida tanto las zonas de libre comercio como las uniones aduaneras. Y de hecho hay analistas como Paguazzi, los cuales señalaron su preocupación ante el hecho de que el sistema unilateral hubiera puesto en igualdad las condiciones a las uniones aduaneras como a las zonas de libre comercio. Su principal preocupación tenía lógica, porque si se analiza al regionalismo abierto, este como concepto plantea el propósito de profundizar los procesos de integración regional. Pero lo que sucede es que ya en la práctica este regionalismo abierto se aleja de las aspiraciones que plantea,
convirtiéndose el regionalismo en un vehículo de la globalización neoliberal. No obstante, también los fundamentos teóricos dejan abierta la discusión sobre el papel de la cercanía geográfica en la dinámica del regionalismo. Cuando se compara el regionalismo surgido después de la Segunda Guerra Mundial con el que se vive a partir del decenio de 1990. En el caso de la economía, las teorías de Wiener, así como las teorías de la perspectiva proteccionista, que hay varias, se vienen estructuralistas, cepalinos y marxistas, dan una opinión o un punto de vista sobre cómo impacta el regionalismo. Sin embargo, aquí estamos estudiando cómo impacta en desde la perspectiva desde las relaciones internacionales. Y esta propone que el regionalismo no solo se entiende desde una perspectiva de cercanía geográfica, sino que también de propósitos compartidos, que era lo que comentaba al inicio del video. Lo que pues da sentido a la idea de que los tratados de libre comercio interregionales hacen el regionalismo abierto. Ahora les hablaré sobre el Estado-Nación y los debates originales en las teorías de las relaciones internacionales. En las relaciones internacionales se considera al Estado westfaliano como el conductor y organizador de las relaciones internacionales. Y esto es porque el Tratado Westfaliano reconoció a los estados soberanos, inicialmente europeos en aquella época, como protagonistas del orden mundial. Tanto los liberales como los realistas, aunque de formas o de perspectivas diferentes, han reconocido al Estado como un actor central de las relaciones internacionales. El idealismo liberal, que surgió a final de la Primera Guerra Mundial, reconoce en la cooperación, la integración y la negociación entre estados el camino seguro del futuro de las relaciones internacionales. El realismo, que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, concibe a las relaciones entre estados como de conflicto y no como solidaridad, es decir, lo contrario al idealismo. Y un ejemplo de la teoría realista es que ellos consideran que después de la Segunda Guerra Mundial una ONU democrática hubiera sido totalmente inviable desde su perspectiva, porque la Asamblea generalmente aprueba resoluciones que chocan contra alguna de las 5 naciones que están asentadas en esta Asamblea. Y contrario a esto, cuando se toma una decisión por las 5 naciones, eso significa que va a haber un ataque fulminante contra cualquier otra nación. En conclusión, las negociaciones entre estados y los acuerdos derivados de estas negociaciones no son el resultado de la solidaridad internacional, sino más bien de la resolución de conflictos entre los países para la búsqueda del poder. Los nuevos debates en las relaciones internacionales. La primera razón que explica la ausencia de acuerdos es, precisamente, la permanente inexistencia de intercambio de ideas. En el periodo entre guerras, cuando se suscitó el llamado primer debate, solo se destaca al exponente del realismo, E.H. Carr, que hizo críticas a los idealistas a través de su libro 20 años en crisis. Contrario a la falta de diálogo, el realismo y el transnacionalismo sí enfrentan un contexto en el que el sistema multilateral
financiero, la hegemonía de Norteamérica, otros autores ponen en evidencia las limitaciones de corrientes como la realista, que se centran en el Estado a la hora de entender las relaciones internacionales, desde finales del siglo XX hasta el siglo actual. Sin embargo, las dos grandes corrientes históricas, idealista y realista, también se han redefinido, renovando sus objetos y a la vez teniendo puentes entre ellas, hecho contrario a su tradición histórica de silencio mutuo. En la actualidad, diversas corrientes, como las clásicas y las modernas, enfrentan retos que superan sus fundamentos epistemológicos y metodológicos. Para el realismo, que mantiene al Estado-nación como protagonista casi exclusivo de las relaciones internacionales, aparecen importantes procesos, como la existencia de grandes problemas globales y de dinámicas multilaterales y regionales, que se han gestado para enfrentarlos, que difícilmente podrían explicarse o tener respuesta desde el Estado-nación. De igual manera, la capacidad que tienen las ONG como Greenpeace o Amnistía Internacional de afectar las decisiones de ciertos estados en temas relacionados como el medio ambiente o derechos humanos, muestra que los demás actores en las relaciones internacionales diferentes al Estado son, en ciertos escenarios, protagonistas en primera línea. Incluso el surgimiento de la Unión Europea es el mayor ejemplo de cómo la supranacionalidad, en este caso en materia comercial, puede tomar importantes niveles de autonomía. El desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones es, probablemente, el mayor dinamizador de las relaciones entre diferentes actores no públicos en el marco internacional. Ahora, hablando de integración regional, en las teorías de las relaciones internacionales, tenemos las teorías funcionalistas, como la de Mitrani, que sostiene que la integración regional se produce a partir de la cooperación entre los estados en temas técnicos y no políticos. A medida que esta cooperación se profundiza, se generan nuevas demandas que requieren de una mayor integración, hasta llegar a la creación de un gobierno supranacional. Otras teorías son las teorías neofuncionalistas, como la de Haas, que sostiene que la integración regional se produce a partir de la expansión de las funciones de las instituciones supranacionales. A medida que estas instituciones adquieren más poder, los estados van cediendo gradualmente sus soberanías. Las teorías funcionalistas y neofuncionalistas ofrecen distintas perspectivas para explicar el fenómeno de la integración regional. Sin embargo, el regionalismo abierto plantea nuevas dificultades y retos para estas teorías, ya que pone de manifiesto la resistencia de los estados a ceder su soberanía. Sin embargo, las teorías funcionalistas y neofuncionalistas siguen siendo válidas para explicar la integración regional, en el contexto de regionalismo interno, pero con algunas limitaciones. Las teorías funcionalistas enfatizan la importancia de la cooperación entre estados. En el regionalismo abierto, este tipo de cooperación es aún más importante, ya que los estados deben coordinar sus políticas para aprovechar las oportunidades de comercio internacional. Por otro lado, las teorías neofuncionalistas encuentran algunas limitaciones en el contexto del regionalismo abierto. Esto se debe a que el regionalismo abierto privilegia los asuntos y acuerdos intergubernamentales, en los cuales los estados concertan, pero no renuncian a sus funciones soberanas. Esto dificulta la expansión de las funciones de las instituciones supranacionales, que es un elemento clave de las teorías neofuncionalistas. Algunas de las limitaciones de las teorías funcionalistas y neofuncionalistas en el contexto del regionalismo abierto son: 1. Resistencia de los estados a ceder su soberanía, que dificulta la creación de instituciones supranacionales con poderes amplios, ya que los estados están reacios a ceder su soberanía. 2. La influencia de los estados no estatales. Esto dificulta la creación de instituciones supranacionales y la predicción del comportamiento de los estados en los procesos de integración regional.
3. La complejidad de los problemas globales. Esto puede dificultar la integración regional, ya que los estados pueden estar más interesados en cooperar en estos problemas a nivel global que a nivel regional. A pesar de estas limitaciones, las teorías funcionalistas y neofuncionalistas siguen siendo una herramienta valiosa para comprender el fenómeno de la integración regional. A continuación, las teorías de integración en el contexto latinoamericano. En primer lugar, las teorías funcionalistas y neofuncionalistas no consideran la influencia de los factores políticos y económicos en los procesos de integración regional. En América Latina, estos factores han sido determinantes, como lo demuestra la influencia de la dependencia económica y de las dictaduras militares en el proceso de integración regional. En segundo lugar, las teorías funcionalistas y neofuncionalistas se basan en un modelo de integración gubernamental. Sin embargo, en América Latina, los procesos de integración han sido más complejos y han incluido elementos supranacionales, como la creación de instituciones regionales. Se propone una nueva teoría de integración regional latinoamericana que tenga en cuenta los factores políticos y económicos y que reconozca la importancia de los elementos supranacionales. Esta teoría se basa en los siguientes supuestos. Número 1. En que la integración regional es un proceso político, económico y social muy complejo. Número 2. Los factores políticos y económicos influyen en el desarrollo de los procesos de integración regional. 3. Los procesos de integración regional pueden incluir elementos intergubernamentales y supranacionales. Y bueno, ahora vamos a hablar acerca de las teorías de la integración en el contexto latinoamericano. Y pues todo comienza con la creación de la LALC en 1960, que pues esta inició con los procesos de integración en el hemisferio occidental. Sin embargo, en Latinoamérica pues no se tuvo un gran avance en materia de integración regional. Y pues esto también se vio evidenciado en cómo el eurocentrismo pues se agarraba para explicar las actuales experiencias latinoamericanas. A partir del último decenio del siglo XX, la integración latinoamericana pues sufrió varias transformaciones. Una de ellas fue que el regionalismo dejó de ser excluyente. Y pues también que el comercio internacional, regido por un modelo multilateral, dio como resultado que los exportadores pudieron competir en igualdad de condiciones, y aquí se aplicó lo que sería el principio de no discriminación. Y partiendo de esto, pues aplicó una teoría que dice que el regionalismo crea una posición en donde se pueden producir productos de manera eficiente en terceros países, y pues esto se llama desviación del comercio. El regionalismo, ahora visto desde un punto estructuralista, es una sustitución regional de importaciones que crea industria y transforma la capacidad productiva. Después tenemos que un regionalismo abierto es en la medida en que las preferencias dejan de ser exclusivas y por lo tanto su impacto discriminador disminuye. El regionalismo se puede interpretar de dos maneras. La primera es teóricamente, y pues es cuando hay un regionalismo abierto en donde los procesos de industrialización regional se apoyan de las oportunidades que ofrece un mundo mucho más abierto. Y la segunda es de un modo empírico, en donde el regionalismo abierto es caracterizado por los tratados de libre comercio interregionales, sus aperturas comerciales y el estancamiento de la integración regional. Esta dinámica del regionalismo abierto se caracteriza por un débil desarrollo de instituciones y la dificultad por demarcar fronteras entre la integración política y económica. Después
podemos ver que si ampliamos la agenda integracionista, pues esto nos abre camino a lo que sería el neofuncionalismo y el funcionalismo como posibilidades de ceder gradualmente funciones técnicas que seguirían entrelazando con la agenda política de las relaciones interestatales. Y pues por último tenemos que mientras los procesos de integración en Latinoamérica pues no suban de escalón, al menos a las dimensiones de uniones aduaneras, pues no se va a llegar a mucho. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la soberanía en los procesos de integración regional. Y pues primero decir que la integración regional se puede reproducir teóricamente desde varias disciplinas y que pues relativamente este es un fenómeno reciente. Pues también decir que la literatura sobre integración regional, pues en esta se combinan varias definiciones y pues dentro de esta se encuentra la que es la supranacionalidad y las relaciones interestatales. También cabe decir que dentro del lenguaje jurídico y político, aunque cada vez hay más claridad entre las diferencias y lo que es integración y cooperación, pues hay algunas corrientes que pues todavía siguen debatiendo esto. También decir que el organismo multilateral no se reporta la existencia de uniones aduaneras o mercados comunes, pues aquí solo se ve lo que es el bloque europeo. Y bueno, dentro de puntos importantes a señalar acerca de la dinámica de integración regional y la evolución de las corrientes teóricas, pues primero podemos decir que la integración europea se ha vuelto como una base, como un referente. Primero, pues eso, ¿no? En segunda, que es evidente un marcado énfasis en lo que es el corte neoliberal en la mayoría de los análisis de procesos de integración. El siguiente es que el Estado sigue al frente de las negociaciones de los procesos de integración. El siguiente es que pues el modelo tradicional pues de regionalismo fue reemplazado por el regionalismo abierto. También que hay un claro estancamiento en los estudios de integración sobre América Latina. Y pues relacionado con este es que aunque son evidentes como los lazos culturales latinoamericanos y que pues en sí la integración latinoamericana tiene la misma antigüedad que la europea, pues aún así no se sabe si esta va a incidir positivamente en el regionalismo. Y pues por último que hay una preocupación sobre el rol del Estado en los procesos de integración regional. Bueno, ahora vamos a ver el Estado-Nación como una materia prima para la creación de entes supranacionales. Y pues primero decir que un Estado-Nación se entiende como una población culturalmente homogénea, pero pues nosotros sabemos que la sociedad es dinámica, por lo que lo más apropiado a decir o lo más realista es que son poblaciones que tienden a ser homogéneas y estas se desarrollan entre sí y crean relaciones que constituyen el orden social y que le dan identidad a la nación. Además de que estas fueron la base para que naciones luego se consolidaran como estados y que estos estados ejercieran poder sobre territorios delimitados. Sin embargo, la historia de lo que es Estado-Nación en Latinoamérica se puede decir que es incluso lo contrario.
El Estado, para ejercer un poder soberano sobre la nación, posee una investidura que le da legitimidad. El Estado moderno le da legitimidad a su parlamento a través de una ley en la que se reconoce como representante de la totalidad ciudadana. Y bueno, desde una perspectiva marxista, la burguesía surge por esta búsqueda por querer tener control del mercado y pues al mismo tiempo esta hasta se viste de nacionalismo. La identidad nacional es usada por la clase dominante para asegurar la fidelidad de las demás clases y del Estado. Sin embargo, ella no tiene compromiso de lealtad con estos. No hay como una reciprocidad. Supranacionalidad o extensión de soberanía en los procesos de integración económica. La esencia de un acuerdo de integración se deriva de la renuncia voluntaria a algún grado de soberanía a cambio de unos beneficios que se obtienen como consecuencia del carácter recíproco de esta renuncia. Se debe entender que entre más complejo sea el proceso de integración, mayor será la renuncia de soberanía y el compromiso de los países signatarios con la construcción de un futuro compartido. La integración económica es la búsqueda de un desarrollo compartido a partir de la conjunción de intereses entre varias naciones. El tratado establece los ámbitos en los que se va a desarrollar la integración. Pueden ser de bienes, servicios, capitales, políticas sectoriales. Luego de clasificarlos, se pasa a determinar los sectores y subsectores socioeconómicos que estarán involucrados. La predeterminación por parte de cada país de los sectores que se integrarían es fundamental para definir los principios y los criterios de reciprocidad, asimetría y gradualidad que se aplicarán en su implementación. Un elemento fundamental es la caracterización que se denomina lo nacional. Ante la transnacionalización se dificulta esta definición y la definición de los sectores y actividades estratégicos para cada país. Los actuales procesos exitosos de integración son guiados por una integración regional, fundamentalmente de carácter comercial, ya sea una integración de mercado de bienes, de servicios, de capitales, etc. Los procesos de integración regional buscan la conexión de dos o más mercados nacionales. Es por ello que los procesos se traducen en acuerdos que impliquen la eliminación de barreras aduaneras, se hace la zona de libre comercio, la consolidación de barreras aduaneras, las zonas de libre comercio aduaneras, la eliminación de barreras legales a los flujos intrarregionales de capitales y de mano de obra, o sea, los mercados comunes, la homogeneización de políticas microeconómicas y sectoriales, sean las uniones económicas. Las uniones aduaneras son el primer eslabón de una cadena en la que surge la dimensión supranacional de la integración. Los estados aceptan la creación de una aduana regional y abandonan en favor de la unión aduanera sus poderes nacionales de esta materia. La relevancia de estas es que se delega en el ente supranacional la gestión aduanera frente a naciones no signatarias. El Estado-nación deja de ser actor de negociaciones comerciales con otros países, otros bloques o incluso con la OMC. Esta va más allá de los temas arancelarios y demás barreras aduaneras. En la actualidad no es posible entender el intercambio de mercancías sin vincular otros temas como ecología, requisitos sanitarios, políticas de promoción, incluso ética o moral. Estas tienen una gran trascendencia en la construcción de las relaciones internacionales del futuro. Estos entes supranacionales están tomando decisiones que involucran diversos componentes del desarrollo de una sociedad. Otro de los casos significativos de supranacionalidad es la creación de uniones económicas, que son acuerdos de integración que buscan la homogeneización de políticas, algunas de las cuales tienen que ver con las relaciones interestatales de los signatarios, mientras que otras afectan directamente los intercambios con terceros países. La cesión de soberanía a favor de un ente supranacional no es una categoría absoluta, hace necesario que se matice la potestad que asume el organismo supranacional. Los temas comerciales no son exclusivamente aduaneros, puesto que también adquieren dimensiones ambientales, políticas, jurídicas, culturales, y es allí donde surge la discrepancia entre la soberanía y las potestades cedidas al ente supranacional. Primero que nada, la idea de soberanía implica independencia con respecto a otras naciones y superioridad en el interior de la nación. La creación de un ente supranacional también se puede entender como una decisión soberana, suprema e independiente de delegar funciones en una entidad externa. El ente supranacional no existe al margen de los estados, sino como complemento de estos. Se podrían ver como extensiones de la soberanía de los estados. Lo que se puede entender es que estos están reconstruyéndose como estados extendidos en respuesta a la dinámica actual de las relaciones sociales en el marco de la globalización. Los entes supranacionales fueron creados por los estados que voluntariamente les han delegado funciones.
Es una extensión de las soberanías nacionales de diversos estados que convergen en intereses y motivos. La soberanía no se cede, se comparte de manera extendida. La integración regional y autonomías locales, dialéctica de la globalización. Vamos a definir a la globalización como un proceso mundial que ha acelerado en las últimas 3 décadas y que tiene una tendencia a la unificación y homogeneización de los mercados. Las relaciones económicas internacionales, y es una categoría que se materializa a través de los flujos comerciales y financieros transnacionales. Esta permite que las grandes firmas multinacionales lleguen con sus productos y servicios no solo a las principales ciudades, sino también a pueblos y zonas rurales de cada uno de los países. Un tema muy importante que se tiene que hablar es de las diferencias culturales, entendida esta categoría desde la perspectiva interdisciplinar e indisciplinar, ya que la cultura es la esencia de un grupo social, es aquello que le da identidad, lo cual no se puede explicar sin entender su historia y sus elaboraciones, su hábitat y su transformación y la evolución de sus relaciones socioeconómicas, donde se pueden explicar los procesos que llevan a grupos sociales integrantes de un mismo estado a buscar más autonomía o su separación. Para concluir con este capítulo, vemos que los procesos de integración regional son el resultado de negociaciones entre estados dinámicos que viven una ebullición interna en la cual se definen a sí mismos de manera permanente, a la vez que acuerdan las funciones soberanas que se darán a los entes supranacionales. Las negociaciones de integración entre varios estados se mueven entre dinámicas interestatales y gestión de entes supranacionales. El regionalismo de organismos supranacionales tiende a reconocerse como proceso de cohesión parcial de soberanía, y el regionalismo abierto está delineado en un futuro Estado-nación que caracterizará a la geopolítica y a la geoeconomía mundial del siglo XXI. Yo les voy a hablar del derecho como entidad reguladora de las relaciones económicas. El derecho desempeña un papel fundamental en la regulación de las relaciones económicas al establecer reglas que definen los deberes y derechos de quienes participan en transacciones comerciales. Además, señala que las relaciones económicas en acuerdos de integración regional no son creadas por los estados, sino que son llevadas a cabo por individuos y entidades legales. Se destaca que las relaciones entre el Estado, la sociedad y la economía son solo una parte de las relaciones sociales en general. El Estado no solo interviene para corregir fallas del mercado, sino también para promover intereses políticos y económicos. Además, se menciona que el Estado es influenciado por la racionalidad política de los individuos a través de procesos democráticos, como las elecciones, lo que lleva a que sus decisiones se alineen con los intereses de grupos específicos de la sociedad en el ámbito económico. De igual forma nos señala que los procesos de integración económica establecen normas que influyen en los países miembros, pero tienen menos influencia directa sobre los actores de las relaciones comerciales. Es decir, las personas y las empresas, a menos que el proceso de integración busque crear un nuevo estado como resultado de la integración de varios estados, en última instancia son las leyes y regulaciones de los estados las que determinan cómo impactan los procesos de integración regional en las decisiones económicas de individuos y empresas. Además, se destaca que los procesos de integración regional no existen de manera autónoma y que el sistema multilateral de comercio considera estos procesos como excepciones legítimas a su principio globalizador. El desafío para el derecho es complejo cuando la influencia supranacional afecta las decisiones comerciales domésticas. Incluso asuntos que inicialmente no son de naturaleza comercial pueden ser regulados por normas intrarregionales o la legislación del sistema multilateral de comercio. Por ejemplo, el uso del idioma en etiquetas de productos puede ser regulado por normas internacionales y la oferta de servicios médicos, como la suspensión voluntaria del embarazo, puede ser considerada como comercial a pesar de tener implicaciones éticas y culturales en algunos países. A pesar de la existencia de normas regionales o multilaterales, son las leyes nacionales las que deben garantizar la implementación de acuerdos. Se menciona un ejemplo en la Unión Europea, donde a pesar de la liberación del mercado de capitales para crear un mercado integrado, la creación de un mercado financiero único ha sido un proceso lento debido a las diferencias legales y la supervisión a cargo de los Estados miembros. También nos habla sobre cómo
sobre cómo se busca lograr la homogeneidad y la heterogeneidad en un proceso de integración económica. También se destaca la importancia de la que la legislación se adapte a medida que los mercados evolucionan y cómo la dinámica comercial genera respuestas legales tanto a nivel nacional como internacional. En cuanto a la homogeneidad o heterogeneidad, se plantea que es una pregunta clave en los procesos de integración. Se menciona que los estados más desarrollados tienen una mayor relación con la legislación y que el derecho no limita la libertad, sino que asegura que los intereses privados no manipulen el mercado libre, citando las leyes antimonopolias como ejemplo. Además, se señala que los procesos de integración regional son los entes internacionales o supranacionales los que establecen las reglas, pero los estados son responsables de permitir que se materialicen y supervisar su cumplimiento. También se abordan técnicas jurídicas para crear normas en un acuerdo regional. Se mencionan 3 enfoques. Es la creación de derecho dentro de un tratado existente, la anexión de una nueva norma de tratado original y una combinación de ambas. Se discute cómo cada enfoque refleja el nivel de supranacionalidad en un proceso de integración y cómo la autonomía de los órganos conjuntos es un tema político clave de este contexto. Finalmente, se observa que la creación de una unión aduanera puede ser gradual, comenzando con la definición de un arancel externo, mínimo común y avanzado hacia la armonización de los aranceles, y la aprobación de un código aduanero regional. El texto también nos destaca la necesidad de creatividad y voluntad política en los procesos de integración latinoamericanos, ya que las instituciones a menudo son frágiles y los avances tienden a parecerse más a zonas de libre comercio que a uniones aduaneras. De igual forma, nos explica cómo se aplican diversas técnicas para la creación de normas en procesos de regulación del comercio, tanto en tratados de integración regional como en el marco de la Organización Mundial de Comercio, como es la OMC. Estas técnicas son cruciales para determinar cómo se establecen las normas y si requieren la aprobación de los congresos o parlamentos de los países miembros. Por ejemplo, en el caso de China y la OMC, se menciona que la OMC tiene órganos capaces de crear derecho con validez para todos sus miembros, por lo que no se necesita la ratificación de los parlamentos nacionales. En contraste, la adhesión de Hungría a la Unión Europea involucra un acuerdo con cada uno de los países miembros de la Unión Europea y requiere la ratificación en los legislativos nacionales. En algunos casos, las organizaciones de integración han desarrollado órganos con la autonomía para crear derecho en el segundo nivel, sin requerir la ratificación de los países miembros. Esto es ejemplificado en el caso de la Unión Europea, donde se menciona la creación de normas sobre el comercio del banano. Además, se señala la importancia de la implementación de las normas una vez creadas y cómo esto puede variar según las organizaciones. Algunas organizaciones requieren que todos los países aprueben sus normas internas antes de que entren en vigor, mientras que en otras la normatividad supranacional puede ser efectiva para los países que ya la han implementado. Finalmente, se menciona que en caso de incumplimiento de los plazos para implementar normas internas, los ciudadanos afectados pueden recurrir a los tribunales nacionales o comunitarios para demandar a los estados negligentes, aunque esto depende de varios factores, como la madurez jurídica del tratado, la complejidad del caso y la magnitud del daño.